Bueno, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Bienvenidos a los que se estuvieron conectando después de que mandamos saludos al principio o los que se están conectando en este momento. Vamos ahora a esta parte en donde platicamos con nuestro invitado y también tenemos una enseñanza. El día de hoy está con nosotros el pastor Luis Córdoba de Casa de Oración Phoenix en el estado de Arizona, aquí en Estados Unidos. Muy buenas noches, pastor Luis. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, buenas noches, Pastor David. Bien, gracias a Dios, fíjese, agradecido con Dios. Eh, Aquí estamos. Me da gusto tenerte, pastor. La mayoría de los pastores que nosotros invitamos son pastores a los que conocemos. Mm. Algunos no tanto, a lo mejor nos hemos saludado unas cuantas veces, nos hemos visto por aquí, por allá, y no con todos tenemos una amistad tan cercana o nos hemos visitado, como es el caso de ustedes, Pastor Luis, que ya tuvimos la oportunidad de visitarles por allá en su congregación en Phoenix. Estuvimos Correcto. ya hace, ¿qué? Un año, un poco ¿Un más de un año? año, Sí, ¿verdad? más de un año. Estuvimos por allá en su aniversario, si mal no recuerdo, y Así bueno, fue fue. una bendición poder conocer Phoenix. No conocíamos Phoenix, pero Ujú. conocer sobre todo a nuestros hermanos, a la iglesia, a la congregación por allá en Phoenix. Vemos que es una iglesia que está creciendo, una iglesia que está siendo bendecida por Dios y eso nos llena de gozo. Gracias a Dios. Oye, Así es. pastor, y Dígame. pues para empezar a platicar, porque es lo que hacemos en esta parte del servicio online, tenemos Ujú. una plática con nuestros invitados para que puedan los hermanos conocer a quién nos está enseñando. Eso siempre ayuda mucho, como lo he dicho en las epístolas de Pablo, vemos cómo Pablo daba algunos elementos en los que le podíamos conocer y eso nos ayudaba nos ayuda pues a entender todo el contexto del asunto y cómo veía Ujú. Pablo las cosas y en estos espacios que tenemos se presta para conversar, charlar de esto, conocernos un poquito más y también nos sirve como ejemplo para que los hermanos vean cómo será una plática entre dos pastores. Bueno, pues ahí está, es algo de lo que pueden aprender, también podemos aprender nosotros el uno del otro y crecer en el Señor. Pastor, pues comencemos por lo más importante. ¿Cómo fue tu Mm. conversión? ¿Cómo llegaste a los caminos del Señor? Pues fíjese que fue un milagro porque yo fue en el año 99. Yo sí me acuerdo el mes, julio, en el 99. Estaba yo pasando por una situación muy complicada, eh, muy complicada en mi vida. Me acabo de separar de la que actualmente es mi esposa, Vero. Habíamos tenido una separación y ya era como que ya había yo fracasado una vez en un matrimonio, el primer matrimonio, y era como volver a fracasar otra vez en otra nueva relación. Y fue como pedir consejo a un amigo y me dijo que me acercara a Dios. Pero la situación es que yo estaba muy metido en los grupos de alcohólicos anónimos, porque yo he tenido problemas de alcoholismo muchos años atrás y pues lo había hecho como mi religión, como ese es tipo como una secta que te atrapa también y es muy difícil salir de ahí, porque usan mucho la terapia pues de terror, de que si te sales te pues vuelves a caer y vas a volver a lo peor y entonces como que hay miedo. O sea, Entonces te vuelven dependiente mucho, de la organización que te está ayudando, ¿no? sí, de Qué la fuerte. terapia. Sí, de la terapia, de estar ahí todos los días casi. Eso es de diario, no es de vez en cuando. Estábamos todos los días, de lunes hasta a veces domingo también. Era como una adicción ahora de ir aunque sea a una junta y escuchar. Pero pues ahí me alcanzó el Señor, alguien me dijo y se prestó todo, fue planeado por Dios porque cuando este amigo me dio el consejo, el lunes yo fui al trabajo. Y oí dos señoras hablando de que habían ido a la iglesia y ya yo les dije, hey, yo quiero ir a una iglesia. Y ya me dijeron, pero es una iglesia cristiana. Y le dije, ah, pues sí, está bien. Me dijeron que buscara una iglesia cristiana. Entonces, ya ellos me dieron dirección y ya llegué un domingo a las 11 y ahí fue como ese día acepté al Señor y de ahí hasta la fecha no, ya no me soltó el Señor, así que
Fue una cosa muy bonita. Y ya después, pues ya gracias a Dios, como a los meses que empecé a ubicarme y a centrarme, ya fui a ver a Vero y también la invité para que fuera porque no me creía, pues, y ya cuando miró que realmente sí estaba y ella también le gustó y se convirtió al Señor también al poco, pues ya los dos empezamos a caminar juntos y volvimos y hasta la fecha estamos juntos. Ya fueron 28 años. Vamos para Oye, 29, sí. oye, pastor, pues has dicho varias cosas bien interesantes en poquito tiempo, ¿eh? La, Sí. la primera de ellas que yo noto aquí es que los que ya llevamos años en la fe, como tú, ¿no? Ujú. 1999, eso pues ya bastantes años, tendemos a como ver mal cuando una persona está en problemas y busca de Dios. O Ujú. sea, como que lo juzgamos, como que decimos, no, así como tiene problemas, ahorita sí anda buscando de Dios y lo vemos como si fuera algo malo. Sí, Muchos lo vemos como algo malo. Sin embargo, nosotros mismos somos el ejemplo de que Dios obra en esas situaciones en donde la estamos pasando mal, sea una crisis, como en tu caso, sí, matrimonial, económica, ajá, existencial, como le quieras llamar, pero esa crisis nos empuja a buscar del Señor. Ahora, como que tendemos a verlo mal porque hay personas que buscan mágicamente la solución en la iglesia, ¿no? O sea, amén. creen que ahora sí, ya di un paso en la iglesia y mis problemas me van a terminar. Y siendo realistas, eso no siempre es así. No, Hay veces que los daños son irreparables, ¿no? Eh, sí, los daños en la salud, los daños en el matrimonio, etcétera. sí, Pero a fin de cuentas, esa situación ahí nos impulsó a buscar del Señor y a creer en Él. Lo vemos mal también porque hay personas que al no ver que se solucionó su problema inmediatamente, se ujú, apartan o cuando se les arregla el problema, ya se van. apartan. Pero yo creo que no hay razón para verlo como algo malo, porque si lo analizamos a la luz de la palabra, mucha gente se acercó a Jesús en su necesidad. Sí, El Señor no les despreció, a excepción de los fariseos, ¿no? A sí, excepción de los judíos que a ver, muéstranos una señal, y pues ya el Señor había mostrado un montón de señales, ¿no? ujú, Pero a las personas que venían sinceramente con sí, una necesidad, el Señor nunca los bateó, como decimos, ¿no? no, Nunca los rechazó, al no, contrario, sabiendo él que muchos iban a recibir su milagro y se iban a ir, como el caso de los 10 leprosos, ¿no? es O sea, él cierto. sabía que no iban a regresar y aún así los sanó, los limpió. Sí, Entonces creo que son cosas que luego a veces se nos quedan, pero que, no sé, siento como que nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y luego somos muy duros con otras personas. sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que, pues ya ahora entendemos que uno ni es uno que buscó a Dios, es Dios que nos buscó a nosotros y el Espíritu Santo, pues, usó a personas o a alguien para decirnos, pues, hay una esperanza, pero tienes, Claro, tienes que ir y buscar escuchar, pues, de Dios. Creo que la intención de las personas que no saben cómo predicarte el evangelio o lo único que te dicen, acércate a una iglesia y es porque la esperanza es que escuches el evangelio. Gracias a Dios fue una iglesia que sí se predicaba, era una iglesia bautista, pues sí predicaban más o menos la palabra y no era así muy de esas extremistas que están como ya sea en el calvinismo o ya sea en la otra, de muy liberales. Estaba todavía bien centradita la iglesia. qué Entonces bien. sí, me gustó cómo me explicaron. Pues lo que más entendí fue que me dijo el pastor que Jesucristo no vino a buscar a los buenos, sino a los enfermos. O sea, no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Porque yo cuando se me acercó le dije, es que yo he sido terrible, pues, y he hecho cosas. Y ya me dijo, bienvenido, ¿no? O sea, como que me sentía yo como que a lo mejor no encajaba ahí, porque allá es lo que nos meten mucho en los alcohólicos. Hey, tu lugar es aquí, o sea, es como si tú te metes en una iglesia y vas, ese no es un lugar para ti porque es como que vas a ir a contaminar ahí, pues, como que Wow, hay gente santa, gente que no ha pasado lo que nosotros pasamos. Entonces, Alcohólicos Anónimos es para los que son como yo, pues, según ellos. Y el wow. pastor cuando me dijo,
Mande. Digo, es algo bien interesante. Digo, Sí. ahorita lo tocamos, cómo sectas como esas trabajan en la destrucción mental y de Sí. la personalidad del individuo y en la culpa y en el no vales nada. Pero bueno, Ujú. ahorita hablamos de eso, ¿eh? Porque Sí, también lo sí, que sí. quiero decir, el Señor, como decías, nos está buscando y Él busca a Amén. todos, ¿no? Porque la Sí. palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que Amén. todos procedan al arrepentimiento y por eso envió al a Jesucristo para buscar lo que se había perdido. ¿Quién se Amén. perdió? Todos nos Sí, todos desviamos, ¿no? Todos nos nos descarriamos. desviamos. El tema es que el Señor utiliza circunstancias que nos ocurren como llamadas de atención para que, hey, acá estoy, Sí. ¿no? Muchas las desaprovechamos en algún tiempo. Hay personas que sistemáticamente lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan por voluntad propia, ¿no? Y no, en ningún momento van a poder estar delante de Dios y decir, Señor, es que tú no me buscaste, ¿no? No, el Sí. Señor busca a todos porque quiere que todos sean salvos gracias a Dios que en algún momento nosotros respondimos y creo que es bueno pensar así porque todos tenemos algún familiar que está apartado, que está perdido, ¿no? Sí. Y podemos Claro. estar seguros de que el Señor le está buscando, de que nos puede usar a nosotros para predicarle, pero también, y también se vale de circunstancias que les pueden ocurrir para que busquen a Dios y que no se Así es. sientan así como que, ay, pues tengo un problema, me voy a acercar a ver si no me rechazan. No, no, no. Todos somos bienvenidos en la familia de Dios o a la Así familia de es. Dios. Y ahorita lo que decías de cómo las sectas operan a través del decirte eres una sabandija que no sirves para nada, que no vales nada. Creo que también hay algo de eso, ¿no? Últimamente he detectado yo como un evangelio que dice Ujú. ser de sana doctrina, en donde prácticamente somos una porquería todos, ¿no? Somos el más inmundo, lo más inmundo, pero el Señor dice que Él ya nos limpió, ya nos Sí, justificó. que no llames inmundo lo que él ha limpiado. Exacto. Y Sí. Él, realmente hay en nosotros pecado, ¿verdad? Sí. Naturaleza que quedó, pero esa no es la que nos identifica. Lo que nos identifica es Cristo, ¿no? Es Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de Así gloria. es. Así que entonces, así es como operan en Alcohólicos Anónimos, Así ¿no? está la terapia, la psicología, pues que usan, la psicoterapia le llaman. Y yo estuve, imagínate, 10 años, pues por eso eran 10 años constantes sin fallar, pero ya después demoré para zafarme como 5 años que iba y venía, estaba así, combinando la iglesia y el grupo, hasta que por fin pude, ya cuando empecé a servir en la iglesia, ya empecé a conocer más de la palabra, el Señor me preparó para poder salirme. Y a veces voy O ahora, sea, pero no voy por como dar testimonio. claro, claro, sí, eso es una ayuda a la comunidad, ¿no? Y Que voy a escuchar a... de alguna manera esto sí ayuda a la gente a que aparte del alcohol, pero los sacan del alcoholismo y no los llevan a ningún lado, ¿no? No, Los llevan más bien a depender de la asociación. sí, Y en tu caso, pues tú te diste cuenta que fue Dios el que obró sí, en amén, fue un ti, milagro. que empezaste a depender de él. Yo creo que fue cuando ya lograste soltarte de la Sí, dependencia esa, ¿no? A la organización. Y creo que, bueno, o sea, es importante también que lo escuchen muchos, ¿no? sí. Que puedan tener problemas con la bebida, con un fármaco, la dependencia, Sí. algún fármaco. ¿Qué más tratan ahí en Alcohólicos Anónimos? ¿Es solamente el alcohol y las drogas o hay otro No, tipo de drogas cosas? y pues problemas emocionales también. Porque hablas, pues, cuando hablas y sacas lo que trae, pues también te ayuda para, como decir, controlar la ansiedad o sacar la depresión, porque pues es hablando, hablando y hablando, y como saca la neurosis, ahí grita, te dicen pues que saques lo que sea, hables como quieras. Lo único, este, que ahí pues lo que nos pasó también es que nos decían, eh, haz de cuenta que todos somos como discipulados, haz de cuenta, los que están así, así están discipulados y así nos discipulan como aquí mira, el requisito es no beber, como diciendo, haz lo que quieras, nomás no bebas. O sea, como decir, hagas lo que hagas, nada más no bebas. Se cortó, creo, pastor. Se te está cortando Hemos la... devuelto.
Estamos de vuelta, sí, sí. La Como que se te interrupción. está cortando a veces poquito la... Ok, déjame hacer algo aquí rapidito, ¿eh? Sí, Permítame. te dejo. Vamos a ver si ahí está mejor, ¿eh? Mil disculpas que No, tranquilo. tengo dos adolescentes haciendo homeschool aquí en la casa. Ah, Entonces, pues sí. todos conectados al mismo tiempo se Ah, nos pues sí. alenta el internet, pero estamos de vuelta. Bueno, entonces aquí podemos continuar con la plática que teníamos. Claro, Me estabas comentando acerca de tu conversión, que fue en un sí, momento crítico, ahora tu matrimonio fue restaurado para la gloria de sí. Dios, pudo Amén. rescatar, el Señor pudo rescatarlo, el Señor puede hacerlo para aquellos Amén. que nos ven y están pasando por crisis matrimonial. No nos da Sí, pena decir que el Señor puede restaurar su claro que sí. matrimonio, así como restauró el tuyo, restauró el mío, Seguro restaura el de que sí. muchos. Y aunque eso no es el principal objetivo del Señor, No, eso ya objetivo, es como, el son plus, las ¿verdad? bendiciones, ¿verdad? Las añadiduras, pero es una bendición porque yo tuve la oportunidad de vivir 5 años, bueno, ya con Vero, 5 años casi como batallando mucho y después ya cuando nos centramos de hecho el pastor dijo que no veía futuro en nuestra relación, pues no le dio esperanza, dijo que solamente Dios podía un milagro, pues, pero pues Dios hizo el milagro y Gloria a Dios. empezamos a hacer las cosas que nos demandaba pues el Señor y pues a empezar estábamos en unión libre y tomamos la decisión de separarnos hasta arreglar bien la situación y ya cuando yo me pude arreglar la situación de mi matrimonio anterior y todo, pues ya tenía yo años separados, pero nunca había divorciado ni nada. Entonces Dios me llevó a arreglar todo y ya después nos casamos bien y ya, ahora sí que ya Dios empezó a trabajar en nosotros y Eso. ya pasaron, le El dio dar mucho. respuestas a Dios, ¿verdad? Sí, Es eso es lo complicado porque importante. queremos la solución para nuestros problemas, pero cuando Dios nos dice, ok, haz esto, y ahí es donde muchos ya no quieren avanzar. Sí, Vale la pena dar las respuestas a sí, Dios. la verdad que sí, porque ese es el propósito por el cual, por ejemplo, yo no conocía otra cosa más que Alcohólicos Anónimos. Y cuando escuché el Evangelio y de ahí como que yo fui de esos que como que el primer día me tocó el Señor y ese día me atrapó ya. No fue de que empecé a ir y escuchando y poco a poco fui, no, no. Fue como que anda buscando algo o necesita algo y dice, encontré lo que buscaba. Y de ahí me agarré y le dije, ¿cuándo se vuelven a reunir? Me dijo, el miércoles a las 7. Le dije, yo que voy a estar aquí a las 7 del miércoles, le dije. Primero yo. Y ya empecé a arreglar los asuntos en el trabajo porque trabajaba de manager en un restaurante y le dije que podía salir a las 6 o antes de las 7 porque los miércoles salía yo a las 7 precisamente, pero a las 7 empezaba el servicio. Me dijeron, sí, vete media hora antes. Y del trabajo me iba a la iglesia. Gloria a Y en el Dios. otro trabajo también trabajaba de cocinero. Hablé con el manager porque yo trabajo en las mañanas y le dije que necesitaba yo que me diera chance de ir en las tardes o ver qué hacía, pero necesitaba yo las mañanas porque estaba yo mal y pues necesitaba trabajar, pero también necesitaba mucho de Dios. Y él me apoyó, era un americano y me dijo, sí, te vamos a ayudar, dice, te vamos a dar chance en las tardes. Entonces ya iba a la iglesia y regresaba en las tardes. Y ya después el patrón me dijo, si encuentras a alguien y lo enseñas, y lo de que trabaje los domingos, te doy el domingo. Y así fue el Señor abriéndolas. Y ya cuando me llamó a servir un poco más en la iglesia, después de unos años, pues tuve que salir de los restaurantes porque ya no se prestaba para poder estar en los eventos, para poder apoyar más. Y ya me metí a la construcción, otras cosas que no sabía, pero ahí el Señor me fue dando gracia. Así es, haciendo ajustes, ¿no? Y Sí, fíjate haciendo ajustes. cómo el Señor nos va
nos va pasando por esas experiencias de hacer ajustes, de hacer cambios, Sí, de cambiar de trabajo para poder estar ajá, en la iglesia, porque después nosotros nos toca como pastores, a nosotros nos toca como pastores pues aconsejar a la gente, sí, ¿no? Y les podemos decir, sí se puede, o sea, sí, sí se claro, puede modificar y vale la pena modificar sí, para cómo poder no. ser discipulado en tu congregación. Así que, pues, qué gran lección, pastor. ¿Y No, cómo? nosotros, Ajá, nosotros de esa, de que hubo una genuina conversión, tanto yo y Vero, que empezamos a, a ir a antes había las librerías, ¿se acuerdan? Donde vendían sí, películas sí, o rentaban, y yo iba y compraba todas las películas que podía y las traía, y ya después de la iglesia las veíamos en la tarde con los muchachos, y yo empezaba a copiar los mensajes del pastor, a tomar notas, pues, y el martes juntaba yo a mis hijos, los mayores, los de mi primer matrimonio, y, y ya les daba el estudio yo según de lo que aprendía yo. Y bueno, el Señor nos dio gracia de que se fueron convirtiendo todos gloria a la Dios. mamá de mi esposa, pero no con el hecho de que nosotros queríamos como ser pastores o enseñar. Nomás es como cuando tú sabes que encontraste algo que te está haciendo algo, te está cambiando y piensas que esto le puede servir a ellos y se los quieres compartir. Así Y, es. y así fue, sin ningún pensamiento de que. Y ya después mis hijos, pues también empezó y invitaban amigos del trabajo. Y sin querer ya hacíamos grupo en la casa, pero para llevarlo a la iglesia donde íbamos, nomás. Y ya ahí era como el Señor nos fue usando, pero Qué sin bendición. ninguna, ni por aquí pensar de que podíamos ser pastores. Yo pensaba ser líder de un grupo de alcohólicos y abrir un grupo donde se les pudiera dar la palabra, como los de Alcance Victoria, algo así, y Ya. ayudarlos a los que tenían problemas de adicciones, como yo tuve y todo, pero no, el Señor me dijo que por ahí no era y renuncié a todo eso y ya seguí igual aquí hasta que el Señor también me llamó y aquí estamos. Qué bendición. Qué bendición. Y bueno, entonces ahora sí platícanos cómo fue el llamado al ministerio, cómo fue que llegaste a casa de oración. Platícanos brevemente cómo fue esa Sí, experiencia. bien, voy a ser bien breve. Pues él sabe que el llamado al ministerio pues lo da Dios, ¿verdad? Nosotros no, no sabemos, nada más de repente es como. Y yo sentí el llamado de Dios ya empecé a ver cosas en mí como cuando tú algo se va haciendo que sin que lo has planeado se va dando. Entonces decía, pero ¿por qué yo podía como escuchar un mensaje, entenderlo y poderlo compartir bien como. Entonces también me empezó a gustar de empezar a estudiar, a leer la palabra. Ya empecé a comprar libros, cosas que yo decía, pues, o sea, como que yo me inclinaba mucho por aprender y no me gustaba tanto sí me gustaban las alabanzas, pero no era como de aprender a las ¿Algún alabanzas. instrumento? Ajá. No, 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 de al querer aprender a tocar algo, no. Era como que me gustaba enseñar mucho. Y de ahí, porque yo antes en lo secular yo quería haber sido maestro, pues que a mí me hubiera gustado ser maestro. Ya de hecho yo en la universidad yo me salí de la carrera pues por mis problemas de adicción y estaba estudiando pedagogía porque quería trabajar como maestro. Entonces sí, vi como que ahí era una forma de cumplir lo que yo quería, me gustaba y empecé enseñando a mis hijos pues, que eran los primeros discípulos y a mi esposa y a las hijas de mi esposa, porque mi esposa tenía dos niñas cuando la conocí y ya ellas se crearon conmigo, pues, y también les empezamos a predicar el evangelio. Esos eran mis primeros pininos, dice uno. Y ya después, un día empezó a haber como problemillas en la iglesia y yo estaba muy poco tiempo, pero oré al Señor y le dije que iba a ir y pues sí, porque ya como que sí hubo un momento en que dije, pues creo que pensé que no había problemas en la iglesia, pero ya vi que sí había problemas, pero no con nosotros, era entre ellos ahí como las directivas, no sé qué cosas había, pero vi que de repente gente ya no las veía y no las veía. Entonces ya
oré y fui y el pastor predicó una palabra y nunca se me olvida, habló de Jonás y de que el Señor le había dado un llamado y de que ahora quería huir y como que yo había pensado huir y clarito la tomé directa pues, porque yo había orado y le dije, si tienes algo que hablarme, pues yo voy, porque yo tenía mucho la convicción y la tengo de que era Dios a través de la persona que pasaba a hablar pues. Yo decía, Dios habla a través de la gente, ya lo entendía yo así. Entonces dije, pues si tienes algo que hablar hoy conmigo, dímelo. Y cuando llegué y habló de eso, no, me acuerdo bien del mensaje y eso ya pasaron 24, 25 años. Entonces digo que fue Dios porque él sabía lo que yo había hablado, lo que había orado. Y ya después seguí yo. eh, entonces me inscribí en un seminario bautista, estuve yendo, agarraba yo todo lo que podía de aprender, pero este, ya después yo este, quise adelantarme a que ya yo ya quiero empezar, pero no estaba preparado. Y pues el Señor me dio una lección porque fueron 2 años que estuve con la iglesia bautista donde era un desastre, no, pues no sabía, no tenía el carácter, no sabía ni de eso, de que lo más importante casi en el ministerio, que sí es importante saber, pero más importante es el carácter, porque no tenía el carácter y era un poco complicado y tuve que decirles, no, pues, sabes que no estoy listo, ponga a alguien más. Y fue el tiempo en que Dios usó para como 7 años para prepararme. Después de eso, porque fue en el 2005 que quise empezar yo algo, pero porque ya veía en las iglesias que iba que había puros, ya me daba cuenta de que no estaba bien, pues. Y, pero yo tampoco estaba bien, nomás tenía buenas intenciones, pero no estaba bien, necesitaba aprender bien. Entonces ya fue cuando escuché del pastor Chuy, cuando me fui a vivir a Utah, un amigo de ahí me pasó y me dijo, escucha a este pastor, pero cuando vi el nombre Chuy Olivares, porque lo vi al amigo ese era de por allá de Veracruz también. Digo, no, pues cuando vi Chuy Olivares me imaginé de esos que tocan como los grupos de norteños, cosas así, y que también luego quieren predicar y que les gusta andar cantando y todo eso. Ya es como los que se convierten que eran artistas. Sí, sí. Y ya digo, no, ya sé de qué ha de ser, le dije. El compa Chuy, de esos así se me sonaba como, y dije, pero por no ser grosero lo agarré. Y lo agarré y me dio un papelito donde estaba el nombre. Y ya cuando llegué a la casa, sí lo busqué en la computadora. No, y cuando escuché la primera enseñanza me enganchó. Y le llamé a mi esposa y le dije, mira, ven, ven. Le dije, mira, encontré un pastor que piensa igual que yo, le dije, y que también, porque ella me decía que yo estaba mal porque le decía que yo no creía, como predicaban los de enlace, yo no creía, porque le digo, ¿cómo es que yo voy a ir a orando a Dios para que me dé esto, me dé una casa, me dé un carro, si lo que yo necesito yo lo quería era salud espiritual y mental, pues yo estaba muy distorsionada mi mente. Entonces le digo, yo creo que Dios tenemos que ir por las cosas espirituales. Y me decía, no, es que tú no tienes fe, ¿por qué no nos puede dar una casa? ¿Y por qué esto? Y yo le decía, sí, hija, sí nos los puede dar, pero no es lo más importante. Yo le decía, entonces no que ella como que a veces ya no sabía qué hacer porque íbamos a una iglesia y a otra y decía, ningún lado está. Y ella decía como que se decía, bueno, pues, entonces la última iglesia era una eh, de las iglesias de Dios de la profecía. Ahí conocí a algunos pastores de la iglesia de Dios de la profecía y ya hasta empecé a escuchar ahí conocí al hermano que me dio a escuchar al pastor Chuy y ya después llamamos a mí ese mismo hermano me buscó para ver si empezábamos algo. Pero yo le dije que yo no quería quedarme en Utah, que yo me quería venir para Phoenix. Y porque yo de acá llegué cuando llegué de México, pues aquí estábamos y acá estaba mi familia. Entonces, fue como le llamamos a Casa de Oración Guadalajara, contestó Toño y le dijimos que pues ya sabe lo que todos dicen y ya me dijo, ya hay un grupo ahí en Utah que se está reuniendo y nos dio la dirección. Y ya fuimos y era la casa del pastor Toral, de Juan Toral. Y ahí nos empezamos pues no dejamos la iglesia donde estábamos porque teníamos un ministerio ahí servíamos pues.
éramos parte ahí del ministerio de la iglesia. Entonces íbamos y veníamos acá y así hasta que acabamos, porque ya ves que en algunas iglesias te evalúan cada 6 meses o al año. Ya cuando se te acaba, por ejemplo, se nos acababa como a lo mejor en mayo. Entonces ya que decidimos terminar y ya que se terminó, ya hablamos con el pastor y le dijimos que nos íbamos a mover a casa de oración. Y ya estuvimos yendo casi un año. Entonces ya hablé con ellos de que pues yo ya sabía que tenía el llamado y me costaba como pensar que a lo mejor Dios me fuera a dar otra oportunidad, porque como ya había estado y yo me di cuenta que no estaba listo y lo entregué. Ya es que luego te viene el decir como, a lo mejor pues ya me perdí esa bendición, ¿verdad? De que como ya estaba y lo dejé, ahora pues ya no. Y hablé con un pastor y me dio ánimos, un pastor que era un supervisor de las iglesias de la provincia. Y me dijo, no, dice, Dios nunca desecha a nadie. Dice, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dice. Y pues simplemente que pues tenías que tomar el tiempo para prepararte y estar bien. Y ya después fuimos a Oregon y el pastor Chuy hablamos con él. Y ya él y el pastor Memo oraron por nosotros. Y ya nos vendí todo en Utah, todo, todo. Nos venimos con un carro y la ropa y todo. Y acá empezamos otra vez. Y ya empecé en un apartamento y como a los 2 meses ya teníamos como 20 personas sin ser casa de oración todavía. Era nomás así invitamos amigos y Misión, ¿no? conocidos. Sí, una misión, pero íbamos a tocando puertas y invitando amigos de conocidos. Y ya Wow. empezaron a visitarnos una familia de nosotros y nos apoyaban. Y ya con ese grupo empezamos y ya después le hablé al pastor Memo que ya tenía yo un grupito como de 20 personas y ya me dijo que pues que buscara un local y fui a tocar puertas en una iglesia bautista, precisamente donde estaba yo Ah, antes mira. pero ya era otro pastor, ya no me conocían, pero les pedí nomás como un espacio que si me daban chance y sí me dieron chance y ya pues gracias a Dios, ¿verdad? Se hizo y lo anunciamos y al día que lo anunciamos llegaron como 40 personas en la inauguración, como lo anunciamos con tiempo. Y ya fue cuando lo inauguramos un 2 de noviembre del 2014. Wow. Sí, y Qué ya bendición. Pues ya nos tocó estar en el aniversario y como decía, nos ha tocado ver la mano de Dios obrando ahí sí, en hemos Phoenix. estado con las altas y bajas como en todas, pero ahí ya después se agregó mi hijo Gonzalo y ya pues hasta la fecha ahí está también sirviendo en la alabanza. Qué bendición. Sí, qué Sí, bueno. Y bueno, ver también que ya están en un nuevo local. sí, Fueron fíjese, en un lugar como que modificaron, que es donde me tocó ir, y ahora veo que están ya en un templo, sí, ¿no? fíjese, tuvimos esa experiencia de que invertimos mucho dinero ahí y como muchos nos hicieron esa jugada que te dejan que arregles y que pongas bien bonito, porque era un lugar abandonado, o sea, estaba bien feo y usted sabe cómo estaba cuando vino ya más o menos. Sí, Y sí, había cuando sido una vieron, bodega, ¿no? sí, Y después era ustedes una lo bodega, acondicionaron. bien, bien, pusimos piso, todo, pintamos bien, todo. No, ya que vieron bonito, nos sacaron y le rentaron a alguien más que pagó más. Claro, claro, Y pero pues, ni por lo modo. menos lo pudieron disfrutar mientras que estuvieron. El trabajar Sí. también para hacer ese No, tipo de pero proyectos es fíjese bendición. que en ese año nos movimos después de que empezó la pandemia, cuando estábamos volviéndonos a reincorporar y el Señor duplicó la iglesia en esos 2 años y todo triplicó, yo creo, la finanza, todo fue para bien. Se estabilizó. Claro, no, no es en Mucho, vano. Todo el nada. Señor lo permite con un propósito y estoy Sí, seguro de que toda esa experiencia que obtuvieron y todo cómo sí, se afianzó, ahora están viendo ustedes el amén. fruto mayor, ¿no? Y me da mucho gusto, Pastor. Pues Así gracias es. por compartir con nosotros ese testimonio y esta experiencia de cómo fuiste llamado, de cómo inició la Sí, iglesia. Me da mucho gusto poder platicar contigo en este formato, en esta plataforma. Pues vamos ahora a la palabra. Tienes sí, un tema que el Señor te ha dado.
Así Sí, que no, vamos no sé a, si me puedes dar un minuto nada más para claro, comentarte algo que, sí, adelante, adelante. pues nada más como, pues también, ¿verdad? Que hasta lo que Dios ha hecho que hasta hoy ya después de 28 años, Verónica y yo pues ya tenemos una hija de 25 años de edad, ya está titulada como maestra, pues también la creamos en el Evangelio, fue maestra de niños por muchos años y ahorita se está reacomodando otra vez porque como está empezando como maestra, se le está complicando, pero ya tiene, pues ya se bautizó y es nacida de nuevo y todo, pero tuvimos cuates, tuvimos dos hijos varones, Ángel y David. Mi hija mayor se llama Yesenia y mis dos hijos es Ángel y David, que ahorita apenas tienen 16 años, van a cumplir 17 en agosto. Y pues ellos ahí están en la iglesia apoyándonos. Y de mi primer matrimonio, el mayor, pues también está sirviendo al Señor, ha servido por muchos años en el ministerio y el otro apoya a otro pastor y Gonzalo está apoyándome a mí. Y pues ahí estamos viendo para los que, pues quizás en un momento dado eh, han tenido problemas con sus hijos o con sus matrimonios. Pues primero que nada, ¿verdad? Vemos cómo Dios lo primero que quiere es salvarnos, declararnos perdonados y ya después nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento y empezamos a entender la palabra y a tratar de caminar en obediencia. Y a pesar de que ha habido muchas pues, altas y bajas, a veces en uno pues de que es un proceso que no ha sido fácil, pero en todo hemos visto la mano de Dios y pues hasta aquí nos ha guardado. Pastor, ya vamos a cumplir en noviembre 10 años del ministerio y pues la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Y Amén. pues todo, Pastor. Amén. Y no, no desistir de seguir orando por nuestros hijos, seguir insistiendo al Señor y el Señor va a obrar, así como obró en tu familia, en tus hijos y nos gozamos por eso. Sí, Sí, también pues nos gozamos por la obra ahí en la congregación. Siempre te amén. veo en los eventos, en los congresos, Sí, en gracias. Guadalajara, en Igual Cancún y nosotros, bueno, para eso estamos en casa de sí, oración, ¿no? amén. Para aprender unos de otros Ir y eso se aprendiendo. ve. Ese resultado se ve en nuestras iglesias. Qué bendición, pastor. Pues adelante, está el pastor con nosotros. Pastor Luis Córdoba, de Casa de Oración, Phoenix, Arizona, trayendo este tema para varones, aunque todos podemos aprender algo, Ok, mujeres también pueden aprender algo de esto. Adelante, pastor, apago mi cámara y cuando termines para orar me uno de nuevo contigo. ok, Bendiciones. Pastor. Gracias. Pues mis hermanos, nuevamente le damos gracias a Dios y al pastor David por la invitación. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con el Señor. Hemos visto cómo Él nos ha dado gracia, porque pues todos sabemos, ¿verdad? Que todo es por gracia. Es un regalo inmerecido, pero pues la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que Dios me dio para cada uno de mis hermanos en la fe, ¿verdad? Que como yo son hombres también sujetos a pasiones y que no estamos exentos de estar pasando por tentaciones o de que pasemos. Y pues el tema es soportando la tentación. La cita bíblica está en Santiago, Santiago 1:12 hasta el 15. Y dice el apóstol, perdón, dice aquí el hermano Santiago, capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a hacer una oración y vamos a poner todo en manos de Dios y vamos a pedir al Señor que sea Él hablando a través de su Espíritu Santo y que la palabra que sea expuesta sea de bendición para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por perdonar todos nuestros pecados en la cruz. Gracias por el regalo de la salvación, Señor, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, que nos fortalece cada día. Tu palabra, Señor, que nos alumbra nuestro camino y nos ayuda, Señor, para poder resistir los ataques del enemigo. Gracias, Señor, porque cuando nadie daba por nosotros, quizás nada, tú diste todo, Señor, en la cruz. Te amamos y te bendecimos, Señor. Pero si te amamos hoy, Señor, es porque tú nos amaste primero, Señor, y
Ahora podemos dar testimonio, Señor, de que tú eres real, una realidad en nuestras vidas y que hasta aquí, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros y pues estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos, mis hermanos, cómo es importante, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, es una realidad que no podemos ocultar, hermano, que van a venir tentaciones. Y no es pecado que pasemos por tentaciones. Lo que, lo que el hermano Santiago nos dice en, en la palabra de Dios, que es supremamente dichoso, ¿verdad? El varón. Cuando habla de varón, pues entendemos, ¿verdad? Que es la palabra antropos, que denota genéricamente un ser humano. Puede ser varón o hembra. Y no implica la edad, ¿verdad? Porque desde jóvenes hasta más viejos pasamos por tentaciones. Pero lo que él dice es que es una persona supremamente dichosa, aquella que soporta la tentación. Y sabemos que soportar también, pues, puede decir aguanta, de que persevera a pesar de la tentación. Es una persona que no se rinde y que cuando cae no se queda tirada, se levanta y sigue adelante. Y luego dice que es bienaventurada aquel que soporta la tentación, porque fíjese, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es bien interesante, mis hermanos, ver cómo Dios nos habla de que esto no va a ser nada más hoy y que ya no va a pasar, sino que es un constantemente vamos a estar sometidos a pruebas, a tentaciones y que constantemente vamos a necesitar de la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo en nuestras vidas, ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir las pruebas. Y algo interesante, ¿verdad? Que sabemos que un día todos estaremos con el Señor y entonces dice que recibiremos la corona de vida. Así es que es una promesa de Dios que Él le ha dado, dice. Pero fíjese qué interesante, dice, a los que le aman. Es importante, mi hermano. Acuérdese que hoy nosotros podemos dar testimonio de que amamos a Dios, pero tenemos que entender de que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero, mis hermanos. Nosotros no podíamos, nosotros decíamos que amábamos a Dios, pero la verdad, mis hermanos, no lo conocíamos ni guardábamos sus mandamientos y nosotros no podíamos amarlo porque realmente no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros necesitamos primero ser amados por Dios, inundarnos del amor de Dios y después el amor de Dios nos capacitará para poder amar. Por eso dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y una de las evidencias que podemos ver, hermanos, según el apóstol Juan en Juan 14:15, él dice que si amamos a Dios, debemos de obedecer sus mandamientos. Una evidencia de los que decimos que amamos a Dios es que anhelamos de todo corazón, mis hermanos, guardar los mandamientos de Dios. En 1 de Juan 5:2 dice la palabra de Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjese, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ve qué importante, mis hermanos, amar a Dios o primeramente recibir el amor de Dios y posteriormente eso nos va a capacitar para poder amar a los hijos de Dios, o sea, nuestros hermanos. Y vamos a demostrarlo también por lo mismo, hermano. Demostramos que amamos a Dios porque amamos a nuestros hermanos, pero también porque amamos su palabra, porque amamos sus mandamientos. Es una, es una lucha todos los días, mis hermanos. Es una invitación a que todos los días vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones, pero tenemos que agarrarnos fuertes de los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios dice la palabra que no son gravosos. En el siguiente versículo, en el versículo 3, fíjese lo que dice la palabra. Este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Algo que yo he entendido, mis hermanos, y pues yo sé que la mayoría de ustedes también lo entiende, que cuando Dios nos da mandamientos es con el propósito de cuidarnos. Es como un padre que ama a sus hijos y les pone reglas o les pone por restricciones en su hogar. No es para molestarlos ni es tampoco para hacerlos sentir mal, simplemente es porque los ama y porque como los ama desea cuidarlos, protegerlos. Igualmente las autoridades en nuestro estado donde vivamos, tiene que haber reglas, tiene que haber eh, restricciones para nuestro propio beneficio. Imagínense más los mandamientos de Dios, no son gravosos, pero aún tenemos la gracia de Dios, hermano, que cuando nosotros tratamos de guardar sus mandamientos, pero sabemos que todavía estamos luchando con la naturaleza caída, vamos a fallar a veces no lo vamos a guardar, vamos a cometer errores, pero ahí estará la gracia de Dios para levantarnos y para ayudarnos a salir adelante. Seguimos en Santiago, en el capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Obviamente, hermano, nosotros no vamos como padres, no vamos a meter en problemas a nuestros hijos, no vamos a provocar situaciones para que nuestros hijos pasen, por decir algo, situaciones que vamos a ir para que les sirvan, para que aprendan. No, son cosas que ellos sabemos que se meten por su rebeldía, por su desobediencia. Y es lo mismo Dios con nosotros. Cuando alguien pasa por situaciones de tentaciones, no viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él es santo, infinitamente santo, mis hermanos, y Él no tiene relación con el pecado, pero tampoco Él no tienta a nadie. Él no va a tentarnos ni va a provocarnos para que pequemos, sino que el 14 nos da la respuesta. Dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra concupiscencia significa un intenso deseo. Puede ser de cualquier tipo, pero en este sentido, en este contexto, hablamos deseos intensos de pecar o de hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros de nuestros propios intensos deseos somos atraídos y seducidos. Santiago 1:15 dice, entonces, la concupiscencia o el intenso deseo después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, hermano, siendo consumado, da a la luz la muerte. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Mire cómo Dios en su infinito amor y su misericordia siempre nos prende las alarmas, siempre ahí está el Espíritu Santo, siempre tratándonos de hacer entender de que tengamos cuidado y que si estamos pasando una situación en la que vemos que es un pecado que nos va a llevar a la muerte espiritual, a la separación de Dios. Y eso es terrible, mis hermanos. Todos de alguna manera dice la palabra que hemos pecado. El que diga que no peca, dice la palabra de Dios, que es mentiroso, mis hermanos. La verdad no está en él. Pero por eso está el Espíritu Santo en nosotros para redarguirnos, para que nos hagamos, para que hagamos, reflexionemos y hagamos un alto en nuestra vida y nos volvamos a Dios antes de que nos venga la muerte espiritual, porque sabemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, y algo que debemos de tener consciente en lo que dice el Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios nunca nos rechaza. Mire, algunos dicen que cuando pecamos es que caemos de la gracia, pero yo he mirado, hermano, que cuando fallamos es cuando más necesitamos la gracia de Dios. Y es ahí cuando vemos la manifestación de la gracia de Dios, que es la que nos levanta, es la que nos fortalece para que podamos levantarnos y seguir peleando la batalla de la fe y poder seguir luchando y seguir adelante, predicando el Evangelio, sirviéndole a Jesús. En Lucas 4:1 vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es necesario que el Espíritu Santo nos estemos fortaleciendo cada día con la palabra de Dios, nos estemos llenando del Espíritu Santo, porque de que van a venir las pruebas, van a venir, de que vamos a tener tentaciones, van a venir. Pero mire, Pablo se lo escribió a los Efesios en el capítulo 5 versículo 18. Le dijo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual solamente, hermano, trae problemas, dificultades. Mire, mejor sean llenos del Espíritu. Y hablamos de que es el Espíritu Santo, hermano. La palabra de Dios dice que el Espíritu es Dios, pero también la misma palabra dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así es que podemos concluir, hermano, que necesitamos llenarnos de Dios y Dios nos da su palabra. Entonces, Jesús es el verbo de Dios, el que estaba en el principio con Dios. Dice que Él es el verbo y el verbo se hizo carne, pero tenemos el verbo de Dios también, nuestra palabra, y tenemos que llenarnos cada día, hermano, cada día de Él, cada día de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso va a ser esa va a ser una evidencia, hermano, cuando alguien se está llenando constantemente de la palabra, cuando alguien tiene una relación con Dios en oración, constantemente en oración, hermano. No necesitamos ir 2, 3 horas tirados en el suelo, postrados. Si nos postramos, está bien. Si le oramos a Dios, claro, por reverencia a Dios. Pero usted puede orar cada vez que va caminando, cada vez que está sentado, viendo alguna reflexión, cada vez que usted está estudiando la palabra, puede hacer un alto cuando Dios le hable y ahí hablar con Dios. Es una relación personal, una relación íntima. Si usted, si usted está leyendo la palabra y Dios le redarguye, puede hacer un alto y ahí hablar con Dios y agradecerle. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros y hasta el día de hoy nos sigue hablando. En Lucas 4:2 dice que por 40 días Dios estuvo ahí en el desierto y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El número 40, hermanos, significa en la Biblia también como prueba o examen para poner algo en evidencia, ya sea bueno o malo. Y ahí vemos cómo Jesús, igual que muchos siervos de Dios, ¿verdad? Pasaron por pruebas. El pueblo de Dios pasó por pruebas 40 años. Hermano, nosotros tenemos pruebas todos los días, pero ahí estará la palabra de Dios, el Espíritu Santo y Dios mismo para fortalecernos, porque el diablo siempre va a andar como un león rugiente buscando a quien devorar y siempre va a devorar a aquellos que se descuiden espiritualmente, aquellos que se separen de la vid verdadera, aquellos que no busquen la comunión íntima con el Señor. Hermanos, es importante sin hacerlo de una forma religiosa. Tiene que ser algo que nazca de un corazón convertido, de un corazón de carne que tiene necesidad del alimento espiritual. Así como en lo físico tenemos necesidad, nuestro estómago nos avisa cuando tenemos hambre y buscamos alimentarnos. Así el espíritu nos avisa cuando tiene hambre y sed de la palabra y hay que alimentarnos, hermano. Fíjese, dice en el versículo Lucas 4:3 que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Siempre el diablo busca hacernos dudar, busca que usted dude de que realmente eres hijo de Dios. O si eres hijo de Dios, el diablo de una o de otra manera te va a decir, ¿por qué Dios no te bendice? ¿Por qué no tienes una mejor casa? ¿O por qué no tienes un mejor carro? Pero hermano, somos hijos de Dios porque la palabra de Dios lo declara. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero dice que a los que le recibimos, a los que creímos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, Él nos dio la potestad, el derecho de ser hechos o llamados hijos de Dios. Esa debe ser la convicción, hermanos.
Y eso nos lleva a la confianza de que nosotros también podemos confrontar al enemigo con la misma palabra. Fíjense, Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra de Dios. Y sabemos que ahí le citó la palabra. Eso lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 8. Después en Lucas 4:5 dice que lo llevó el diablo a un alto monte y ahí le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y fíjese cómo le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios en carne y sabemos que Él, todas las cosas, dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. O sea, Jesús, juntamente con el Padre, sabemos que Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Así es que Dios, digo, Jesús es el dueño de todo. Sin embargo, sabemos que nosotros cuando pecamos, pues obviamente le entregamos la autoridad al enemigo, pero Jesucristo nunca cometió pecado. Él sigue siendo Dios y vemos que Él tiene toda potestad, pero entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. No nos dejemos engañar por el enemigo, porque él va a querer que por cualquier cosa que él te va a ofrecer, hermano. Y es triste, mis hermanos, pero hemos sido testigos de cuánta gente, mis hermanos, cuánta gente que supuestamente amaba al Señor y que le seguía, e incluso le servía, en cuanto le llegó una buena oportunidad de trabajo y que le ofrecieron más dinero o que se enamoraron y la chica pues les puso de condición que si eran cristianos, que si iban a la iglesia, pues ella no podía tener una relación con ellos. Cualquier cosa que les puso el enemigo, mordieron el anzuelo y le dieron la espalda al Señor. Y tristemente hemos visto su final de esas personas o vemos hoy cómo andan. Pero bienaventurados los que perseveramos, bienaventurados los que conocemos la palabra y sabemos las artimañas del enemigo y sabemos, hermano, que no tenemos que poner atención en el sentido de que nos quiera convencer o que nos quiera hacer creer que Él pudiera darnos algo mejor que lo que Dios nos da. Sabemos que las cosas que el enemigo nos ofrece son temporales, son pasajeras, pero las cosas que Dios nos ha dado y que nos ofrece son para la eternidad. Sabemos que estamos en el verdadero y que Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Así es que, mis hermanos, no nos dejemos engañar. Fíjese, el enemigo le dijo a Jesús, si postrado me adorares, todo esto serán tuyos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Igual el día de hoy, hermano, que usted y yo nos postremos delante de Él y que nosotros le demos honra y gloria a Él y le demos la espalda a Jesús. Ok, Jesús, te voy a servir, pero ahí de vez en cuando o como pueda, porque ahora para mí me salió un buen negocio o tengo un buen trabajo y pues tú entiendes que yo necesito dinero para, hermanos, sabemos que Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. No nos dejemos engañar. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Fíjese, en Deuteronomio 6:10 está esa palabra que el Señor Jesús le nombró al enemigo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pues, hermanos, de veras que Dios conoce el corazón del hombre. Y hemos visto, hermanos, cómo no. Nosotros mismos hemos sido tentados. Nosotros hemos sido probados de muchas formas. Y hemos visto también cómo
el hecho de mantenernos firmes y confiar en Dios, y a pesar de que a veces las circunstancias no son tan favorables, hemos creído a Dios y hemos visto cómo Dios nos ha sacado adelante. Pero lo más hermoso, hermano, que seguimos teniendo el gozo de la salvación, seguimos teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque fallamos, aunque a veces nos equivocamos, tenemos un Dios de toda gracia. Y eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. No, estamos hablando de que la lucha es, con todos los días, es por buscar agradar a Dios, por hacer su voluntad y porque Él se agrade de nosotros. Pero no podemos ignorar porque esto es algo que muchas veces cuando nosotros nos dejamos engañar por el enemigo y porque nos queremos poner en una posición de que como ya somos hijos de Dios, ya no vamos a pecar, o que si pecamos, ya Dios nos va a dar la espalda, o que Dios ya no nos va a usar. Podemos caer en el engaño y querer huir de Dios, como hizo Adán. No, hermano, tenemos que ir delante del Señor, confesar nuestros pecados, hablar con Él. Y Él es fiel y justo y sabemos que Él perdonará todos nuestros pecados. De hecho, Él nos dio la promesa de que en la cruz Jesús perdonó todos nuestros pecados. Pero ahora Él quiere que nosotros mantengamos esa relación íntima con Él. Cuando fallemos, confesamos nuestros pecados para poder seguir teniendo una buena relación como hijos y Él como nuestro Padre. Amén. Entonces vemos en Lucas 4 que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. ¿Ves que no pudo, de ninguna otra manera no pudo tentarlo a que hiciera un milagro nomás porque él estaba incitando a que demostrara que si era hijo de Dios? Él no dudaba de que Dios es su padre. Pero Jesús entendía que lo más importante que debe ser para nosotros es el alimento espiritual, y que nosotros debemos de estar siempre buscando satisfacer la necesidad de nuestra alma, pero con la palabra primeramente, entendiendo que después también tenemos que satisfacer lo físico, pero después buscó tentarlo por las cosas materiales. Y ahí es donde muchos de ahí doblan las manos. Ahí es donde hemos visto a muchos dejar el ministerio, dejar la iglesia, dejar de servirle al Señor porque le salió un trabajo. Entonces, siempre va a haber la forma de tentarnos. Aquí le dijo: si eres el Hijo de Dios, pues aviéntate, haz esto. Tengamos cuidado, hermano, de hacer cosas diciendo: pues somos hijos de Dios, pues vamos a atravesar nadando el río y sabemos que Dios nos cuida y que no nos pasa nada, y sabemos que el río es peligroso, sabemos que nos puede llevar la corriente o que nos puede agarrar un calambre y que pueden pasar circunstancias que quedemos ahí, pero nosotros queramos decir: no, pero Dios nos cuida. No, hermano, sí nos cuida, pero no de esa forma en que nosotros, como el enemigo muchas veces va a buscar que tentemos al Señor. Si el Señor también nos da sentido común, también nos da la inteligencia, para que nuestra fe no es tonta. Nuestra fe es una fe con sabiduría, que entendemos cuándo es algo que tenemos que exponernos por la causa del Evangelio, y sabemos que ahí Dios cuida de nosotros, y sabemos cuándo solamente por querer mostrar nosotros que podemos hacer algo, estamos tentando a Dios. Tengamos mucho cuidado. El Señor Jesús le contestó: escrito está también. Cuando el enemigo le dijo: porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Él le dijo: y en las manos, perdón, y le dijo: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. Él siempre va a decirte: mira, Dios, no que Dios te cuida. Y ahí él le nombró el Salmo 91, mis hermanos, cuando dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán
para que tu pie no tropiece en piedra. Y sabemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, pero debemos de ver, es un contexto en el cual por causa del evangelio vamos a necesitar salir a predicar a lugares donde quizás nos vamos a exponer. Vamos a tener que manejar lugares peligrosos, pero ahí debemos descansar que el Señor cuida de nosotros. Vamos a ir a lugares donde quizás gente esté enferma, tenga alguna enfermedad contagiosa, pero nosotros vamos en el nombre de Jesús y vamos a ir con el propósito de predicar el evangelio, de orar por los enfermos, pero siempre teniendo cuidado, pero no con miedo, con temor, y que el miedo o el temor ese malo que no viene de Dios nos lleve a no cumplir el mandamiento de predicar a toda criatura. Tengamos cuidado. Mire cómo Jesús responde en el 4:12, Lucas 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, pues también dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Claro que no, no debemos de tentar a nuestro Dios. Eso dice también la palabra en Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el Masach, en el desierto. Acuérdense, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Fíjense, cuando el diablo hubo acabado cada tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto es bien importante, mis hermanos. El hecho de que nosotros nos guardemos, nos cuidemos, le contestemos con la palabra al enemigo, esto no quiere decir, hermano, que él ya se va a alejar para siempre. Te va a dejar quizás un rato, pero para tomar impulso y venir con más fuerza. Por eso tengamos cuidados de mantener nuestra relación todos los días con Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, fíjese, cualquiera. No importa cómo te llames, no importa de qué nacionalidad seas, no importa tu color de piel, mi hermano, no importa l- qué estatus social seas. Cualquiera, pues, dice, que quiera ser amigo del mundo, entiéndase, ir conforme la corriente del mundo. Este se constituye enemigo de Dios. Van a venir muchas reformas, muchas leyes que van a incitarnos a desobedecer a Dios por querer quedar bien con el sistema de este mundo. Pero acuérdese, nosotros estamos llamados a obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Pues si nosotros buscáramos agradar a los hombres antes que a Dios, dice la palabra que no seríamos siervos de Dios. Cuidado, mis hermanos. El versículo 5 de Santiago 4 dice, ¿pensáis que la escritura dice en vano? O sea, sin sentido. El espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay medios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que buscar agradar a aquel que nos salvó. Porque dice que Él da mayor gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dejemos la arrogancia, dejemos el orgullo, reconozcamos que somos personas dependientes de Dios, mis hermanos, que no podemos por nosotros mismos, que el problema de que muchas veces caemos en tentación y el problema que muchas veces caemos en pecado, hermano, y le damos lugar al diablo, es porque nos desconectamos de la fuente de agua viva que es Dios. Nos desconectamos del Espíritu y de su palabra. Hermano, tenemos que conectarnos, de estar completamente conectados a Dios. En el versículo 7 dice, sométanse a Dios y resistir al diablo. Y hay una promesa, si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, primeramente sométanse a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Así como Jesús se sometía al Padre, Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Igual nosotros, mis hermanos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que tenemos la palabra de Dios, hermano, tenemos la oración donde nos podemos estar comunicando con Dios. Tenemos que buscar todos los días someter nuestra voluntad a Dios, resistir los ataques del maligno, no darnos por vencido. Es poner resistencia, es mantenernos firmes en nuestra fe.
¿Qué dice el diablo? Pero ¿qué dice Dios? Cuando el diablo venga y dice, mira, es que todos te han abandonado, mira, te estás quedando solo. No, el Señor dijo que Él nunca nos iba a dejar y que nunca nos iba a abandonar. Él siempre estará con nosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Así es que, hermanos, dice, sométanse a mí, dice el Señor, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, dice la palabra, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Habla de como hace me recuerda la parábola del hijo pródigo, mis hermanos, cuando éste se había ido y gastó todos sus bienes, después de que le fue muy mal. Ay, hermanos, ustedes conocen la historia, pero qué hermoso es recordarla, cómo cuando vuelve en sí, se da cuenta que en la casa de su padre, aún los jornaleros estaban mucho mejor condición que él. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que por muy complicada que esté la situación como cristianos o en la casa de Dios o en las manos de Dios, nunca va a ser peor que estar en el mundo. Lo peor para nosotros es que nos pase lo de Ademas, que amando más el mundo, abandonó el evangelio. Entonces, acerquémonos a Dios como ese hijo que tuvo que dar la cara, tuvo que decir, ya sé lo que haré, me levantaré. Primero que nada, dice, sea cual sea la situación que estés pasando, levántate, levántate y ve a Dios, ve al Padre. Y mire que cuando el Padre los vio, dice que fue movido a misericordia y él corrió, él se acercó a él y él lo abrazó y él no lo cuestionó, solamente lo abrazó, hizo fiesta, le puso el mejor calzado, el mejor vestido, mataron un becerro, el más gordo, y dijo, estamos de fiesta porque mi hijo se había perdido y lo ha encontrado, estaba muerto y ahora vive. Y habrá hermanos que se pongan celosos como el hermano mayor, pero hermano, usted descanse en la gracia de Dios. Él dice, ustedes acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Y pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, aquellos que todavía están deshojando la margarita, seré, no seré, el Señor me amará, no me amará. No lo dudes. Si has creído en Jesús, la palabra de Dios dice que fuiste hecho, fuiste llamado hijo de Dios. Así es que es por gracia, es un regalo que no merecemos, mis hermanos. Y claro que Dios te ha llamado a servirle. Claro que Dios te ha llamado para que te mantengas firme. Ya no estés dudando de que si Dios te ama, claro que Él nos ama con amor eterno. El amor de Él es un amor incondicional, no está sujeto a nuestra obediencia. Él nos ama porque por medio de Jesús, porque Jesús vive en nosotros, porque es Jesús el que nos santifica, es por la fidelidad de Jesús, por la obediencia de Jesús y porque ahora Él está en nosotros él nos presenta dignos delante del Padre. Alégrate, mis hermanos, alegrémonos. ¿Por qué? Porque todo es por medio de Cristo. No es porque nosotros merezcamos algo. Así es que podemos decir contentos, debemos decir alegres. Es cierto, el acusador va a venir y te va a decir, hey, ni que te creyeras muy santo, ni que te creas perfecto, tú no eres digno, tú no mereces, Dios ni acepta lo que tú haces. Claro que si tú lo que ofreces a Dios, lo ofreces de tus propias manos y de tus propias obras. Para Dios eso es como trapo de inmundicia. Pero si todo lo que tú le ofreces a Dios como un sacrificio vivo y agradable es en el nombre de Jesús, es decir, es en el sacrificio que Jesús hizo por ti, es en la autoridad que ahora Jesús nos ha dado, en el poder que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Así es que hermano, dice la palabra que para los que estamos en Cristo, ahora ninguna condenación hay. Ahora podemos decir confiadamente que Dios es nuestro Señor y que Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable.
para que anunciemos las virtudes de aquel. Fíjese, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó. Y Él es Cristo, mis hermanos. Él es Jesús. Es por Él y por medio de Él que hoy tenemos entrada al lugar santísimo y podemos encontrar la ayuda cuando vamos. ¿Por qué? Porque es por medio de Jesús. Así es que tengamos mucho cuidado. Por último, en 1 Corintios 10, versículo 13. El apóstol Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fíjense lo que dice, ¿eh? O sea, no digan ustedes que no pude porque era algo sobrenatural. No, 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 no. Pablo dice, no, 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 no se engañen. No hay ninguna tentación que no sea humana, que no sea, que no podamos pasar. Pero dice, fíjese, pero fiel es Dios. Ve que el fiel y verdadero es Dios. Nosotros variamos, pero Él es fiel. Y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, cada tentación que Dios permita en nuestras vidas, Él sabe que Él nos ha capacitado, que Él nos ha dado el poder para poder vencer esa tentación. Entonces también dice que Él nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarlas. Así es que, hermano, ¿quién de nosotros no puede dar testimonio de que hemos pasado por tentaciones, que a veces hemos caído en tentaciones? Pero eso es lo que dice él. Hey, perseveren, resistan, no se rindan, sigan adelante. Cuantas veces caiga, levántese y siga luchando en el nombre de Jesús. Quite su mirada de usted mismo, ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es por Él, todo es por Él, para la honra y gloria de Él. Así es que cuando nosotros entendemos de que no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús, que no es por nuestra fidelidad, sino que es por la fidelidad de Jesús, no es por nuestro amor, sino que es por el amor de Él. El apóstol Pablo dice que el amor de Jesús nos constriñe, es decir, es lo que nos impulsa a seguir luchando, es lo que nos levanta, el amor de Cristo en nosotros. Eso es lo que debemos de enfocarnos, mis hermanos. Si nos enfocamos, es que lo que hacemos es por nuestro amor en Él. Nuestro amor varía, nuestro amor depende muchas veces de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es mejor, hermano, poner toda lo que hagamos, que sea por el amor de Él en nosotros. Porque ahí a veces, aunque no tengas ganas, aunque a veces no te sientas de ánimo, te vas a recordar que Dios te ha amado con amor eterno y que Dios te demostró su amor en la cruz del Calvario, dando a lo que más amaba, a su Hijo Jesús. Y eso te va a impulsar a levantarte. Eso te va a impulsar a seguir sirviendo al Señor. Eso te va a impulsar a apartarte cada vez más del pecado por amor a aquel que nos amó primero. Acuérdate, nosotros no podemos amarlo a Él si Él no nos hubiera amado primero. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos en la obra de Jesús, mis hermanos. Y bueno, darle gracias a Dios todos los días. Todos los días darle gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que cuida de nosotros, tenemos un Dios que provee siempre para nuestras necesidades, tenemos un Dios que siempre está escuchando nuestras oraciones, pero todo es por gracia y por medio de Jesucristo, mis hermanos. Esto me gusta mucho porque cuando pecó Adán y Eva y se cubrieron con hojas de higuera, pues habla de que trata uno de protegerse con su propia justicia de uno, pero algo hermoso fue que el Señor dice que mató un animal que sabemos que es un cordero que tipificaba a nuestro Señor Jesús y los vistió con las pieles del cordero. Eso quiere decir que cuando Dios nos mira, si hemos creído en Jesús, tenemos las vestiduras de Cristo. Él ve y huele a su Hijo Jesús en nosotros. Es por eso que Él nos bendice,
es por eso que Él nos respalda, es por eso que Él nos capacita, nos ayuda, nos anima, porque, porque por el que está en nosotros, no por nosotros mismos, pero eso mismo nos impulsa a amarle, a servirle, a obedecerle. Ve cómo todo viene por medio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Para que nadie se gloríe, para que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que espero que esta palabra, mis hermanos, haya sido de bendición para su vida, así como lo es para la mía. Y pues saber, hermano, que somos una familia en Cristo y que debemos de estar orando uno por los otros. Pero lo principal, mis hermanos, que tenemos un Dios en los cielos que se compadece de nosotros y pues en Él tenemos que estar firmes. Así es que bienaventurado, dice el varón que soporte las pruebas, que resiste la tentación, porque él recibirá la corona de vida. Y esa es lo que también nos anima a seguir adelante, confiando en que un día estaremos delante del Señor, entonces lo podremos ver cara a cara y lo que todos deseamos, escuchar esa voz del cielo que diga, Bien, bienvenido, siervo fiel, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por haberme escuchado y por haber escuchado, pues más que nada, la palabra de Dios. Amén. Gracias, Pastor Luis. Muchas gracias por Amén. la palabra. Ahí tardé un poquito en ingresar, pero ahí Amén. estoy. Muchas gracias. Pues darle mis saludos a todos nuestros Gracias. hermanos por Igualmente, allá. Es una pastor. bendición tenerles. Esperamos Amén. verles pronto por acá en Houston en el Sí, Congreso para Pastores y en los demás sí. eventos que tenemos. Ya podemos apartar el hotel, ¿verdad? De una vez. En eso estamos. Pues vamos a despedir esta parte. Ok. A los que todavía nos están viendo, y ahorita seguimos platicando con el Ah, Pastor Luis. perfecto. Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Gracias. Nos vemos a los de casa el día viernes en la reunión y nos vemos en el próximo servicio online. Dios les bendiga.